Un amigo, Pablo Arosemena, a quien saludamos esta mañana. Vamos a comenzar esta entrevista. ¿Quiere arrancar usted o el señor Segarra? Licenciado, por orden Licenciado de edad, Segarra, por por orden favor, de de edad. edad. Usted es el mayor de todos nosotros. Perfecto. Siga, por Sa- favor. Saludamos al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, que está con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial para ti, Javier, para Luisa, para Ramiro y para Eduardo y para todos sus seguidores y radioescuchas. A las órdenes. ¿Cómo estamos con la economía del Ecuador a propósito que quedan pocos meses para que termine este gobierno? Mira, justo acabamos de llegar de una participación del Ecuador en el directorio de la CAF. Fue de manera especial en la ciudad de Santiago de Compostela, en España, y tuvo una particularidad, que luego de la sesión de directorio se tuvo una reunión ampliada no solo con los ministros de Economía y Finanzas de Latinoamérica, sino por primera vez, esto fue algo inédito, de toda Europa. Y Ecuador, se le pidió al Ecuador que tenga la oportunidad de exponer sobre el reconocido canje de deuda externa por conservación de naturaleza en las Islas Galápagos. Así que tuvimos la oportunidad de hacer esa exposición delante de primeros mandatarios, líderes de los bancos multilaterales, presidentes del Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Central Europeo, y todos los ministros de Economía y Finanzas de Europa y Latinoamérica, y el Ecuador fue reconocido, fue aplaudido y fue felicitado por esta operación, que es la de mayor envergadura, la más grande a la fecha. El día de mañana seguramente otro país hará una más grande, pero hasta el día de hoy es la operación de canje de deuda por conservación de naturaleza más grande de la historia, no solo del Ecuador, no solo de Iberoamérica, sino de toda la humanidad. Es, Recordemos que eso le significó $1.000 millones en ahorro, logramos bajar la deuda externa en $1.000 millones, y por otro lado se consiguió motivar al mundo a que pongan $400 millones para preservar la Reserva Hermandad en Galápagos. Recordemos que la Reserva Hermandad en Galápagos son 60.000 kilómetros cuadrados que albergan a más de 2.900 especies diversas, de las cuales un tercio de ellas, o sea, alrededor de 1.000 especies, son especies que solamente están en Galápagos, que si una persona las quiere conocer no las puede ver en ninguna otra parte del mundo. Y esos recursos sirvieron, sirven y servirán para proteger esa reserva hermandad, la flora y la fauna a perpetuidad. Entonces, insisto, el Ecuador de nuevo felicitado en el concierto global, y esto sirve para contrastar y dar buenas noticias, una buena cara al Ecuador a nivel internacional, y eso siempre va a ser positivo para el país. tan positivo porque si las gestiones se hacen de esa manera, entonces, por más incertidumbre, inseguridad que pueda generar jurídicamente la situación y políticamente la situación en el Ecuador, todavía hay los organismos internacionales que puedan confiar en el país. Yo te diría dos cosas. La Ajá. primera, hay problemas, Javier, que son estructurales, dicen crónicos, o sea, de toda la vida, Ujú. ¿verdad? Entonces, los problemas de toda la vida, que se trata de trabajar para cambiarlos, pero que son crónicos, que están ahí permanentemente, es una cosa, pero por otro lado están las mejoras que se logran, y que depende del gobierno de turno para poder mejorar, mantener o empeorar la situación. Nosotros salimos de más de una década con Yapa, donde no se mejoró la situación, de hecho se empeoró en todos los indicadores. Entonces, dentro de problemas estructurales, generar buenas noticias para el país, recursos para conservación es algo bueno. Ahora, no solamente de proteger la naturaleza y el medio ambiente vive el hombre, también tengo que destacar que en el directorio de la CAF, a renglón seguido, tuvimos la firma de un importante crédito para el Ecuador, $200 millones para la electrificación del sector productivo, específicamente el sector camaronero. Pero déjenme contarles algo, de una pequeña historia sobre este crédito. Ajá. Este crédito, el Ecuador lo venía trabajando con la CAF no hace poco, hace mucho, casi que hace 2 gobiernos. ¿Cuál era el problema? Que no se destrababa la tramitología para poder concretar ese crédito. Y fue este gobierno, desde la administración del Ministerio de Economía y Finanzas, que por disposición del presidente de la República se logró destrabar de manera definitiva y poder acceder a ese financiamiento, que tiene doble beneficio. Por un lado, recursos
para lo obvio, poder electrificar el sector productivo camaronero y pasar de energías no renovables a energías limpias, pero por otro lado esto contribuye de manera efectiva a reducir los subsidios. Recordemos que este gobierno logró focalizar por 250 millones de dólares el subsidio que se iba al sector industrial camaronero y esos recursos priorizarlos para la desnutrición crónica infantil. Así que ahora hemos complementado esa misión que consistía en conseguir los recursos que estaban prometidos hace mucho tiempo, pero postergados, y todo el mundo había hecho la de Poncio Pilatos y nadie resolvía el problema. Nosotros paramos el balón en el centro de la cancha y, digamos, hemos logrado embocarlo en el arco, logrando que ya definitivamente se contrate ese crédito. Así que fue un viaje positivo para efectos de dejar en alto el nombre de nuestro país con respecto al reconocido canje de deuda por naturaleza, pero también para algo muy concreto que fue conseguir 200 millones de dólares para la electrificación del sector camaronero. Adicionalmente, se consiguieron alrededor de 288 millones de dólares más con la CAF para efectos de proyectos que tienen que ver con salud, con educación, con infraestructura de cara al fenómeno del Niño. ¿Es más deuda o es inversión para el gobierno? Bueno, recordemos que hay dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es cuando te tomas un financiamiento que es a corto plazo con unas tasas elevadas, con condiciones que sean oscuras, no transparentes y para gasto corriente. Ahí están las 4 condiciones de la deuda mala. La deuda buena es, por el contrario, a largo plazo, a tasas bajas, con condiciones transparentes y para inversión. Lo que he comentado cumple estos cuatro requisitos. Largo plazo, baja tasa de interés, condiciones transparentes. Toda la información de todas las operaciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas están en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. De hecho, debo de mencionarlo, hace un par de meses el Ministerio de Economía y Finanzas fue reconocido por el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo, 2 organismos independientes del gobierno central que le dieron al Ministerio de Economía y Finanzas la calificación de 100 sobre 100 en cuanto a transparencia y cumplimiento de la ley de la información pública. Así que toda esta información que estoy diciendo está ahí en la página web en español y en inglés también, porque hay gente del exterior que quiere conocer en detalle el Ecuador y también ponemos esos datos en inglés. Entonces, en resumen, sirvió este viaje para conseguir recursos frescos para una tarea pendiente de 2 gobiernos atrás, electrificar el sector camaronero, por un lado, y por otro lado, para mitigar efectos del fenómeno del Niño, que ahora ya estamos de la ceja al ojo. Ministro Ramiro Cepeda continúa con el diálogo, ¿eh? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Ramiro. ¿Qué ¿Y tal? esa plata cuándo llega? Mira, los recursos que ha conseguido el Ministerio de Economía y Finanzas en el momento que se anuncia es sobre hechos consumados, es decir, es sobre ya créditos contratados y que se van desembolsando conforme se van marcando cada hito. Algo interesante que sucede... ¿Y cómo es ese cronograma? Un poco porque 200 millones suena harta plata, pero si te los van dando de 20 en 20 durante 10 años no suena como mucha plata. Sí me interesaría saber cómo es el proceso. Sí, va conforme, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Hidrocarburos, va requiriendo los desembolsos para, trabajando con la empresa eléctrica, poder ir realizando el tendido eléctrico. Entonces, digamos, la demanda va dando la oferta, en el sentido de que se van requiriendo esos recursos, se van dando los desembolsos. Nadie te da la plata para ver tú qué haces, digamos, ¿no? La plata se va dando siempre con respecto a hitos y eso va con la velocidad que le imprime, en este caso, la necesidad del sector productivo. Como hay una gran necesidad, se espera que exista una gran velocidad, simplemente por los límites técnicos de que generar un tendido eléctrico no es de la noche a la mañana. Y como tú sabes, la burocracia tiene sus tiempos que no necesariamente son los tiempos de los ciudadanos. Así que eso, tu velocidad no es la misma que le pone la burocracia. Pablo, las buenas noticias que traes deben ir acompañadas de un bienestar en la ciudadanía, pero el sentir de la gran mayoría de negocios es que están parados, de que no hay obra pública, de que el dinero está concentrado en muy pocas manos en el sector financiero, que no hay apertura de créditos porque la gente no está invirtiendo, por tanto no tienen dónde colocar.
hay también altas tasas de interés que la colocación hace que sea más alto el crédito al que puede acceder. O sea, todo esto, y además otra cosa, tú vas al sector público y dices que te paguen y le contestan en todos los estamentos, no hay plata. Ya, entonces, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Porque yo te escucho a ti con buenas noticias, pero aterrizamos esto en el día a día y resulta que es todo lo contrario. Yo te haría dos reflexiones, ¿no? Y esta primera reflexión te la digo como alguien que es del sector productivo, que hoy está, digamos, temporalmente, temporalmente en el sector público. Y mi primera reflexión es esta. Yo tengo 44 años, hoy cumpliendo 21 años de casado, dicho sea de paso, un beso para mi esposa que estamos aniversario, pero bien. A mi edad yo nunca recuerdo, tal vez ustedes sí, pero yo no, ustedes tienen más experiencia, que en el sector privado hayamos dicho, oye, qué bestia, ¿no? La plata sobra, todo está perfecto, todo está maravilloso. La verdad que no recuerdo eso, y recuerdo algo que creo que alguna vez lo hemos comentado, yo lo he dicho, de que mi padre era psiquiatra, ¿no? Esto no todo el mundo lo sabe, mi papá era psiquiatra, y mi papá decía que, digamos, la mayoría de los problemas de la humanidad se resolverían si la gente se diera cuenta que lo que busca en un cajón está en otro cajón. Entonces muchas veces queremos sacar de la conversación del cóctel, de la conversación social o de la conversación con micrófonos, que alguien espontáneamente diga lo que realmente piensa, conoce en su fuero interior, pero la gente realmente lo que muchas veces opina es un poco lo que está en la moda, lo que la mayoría está diciendo. Pero todo empresario en su fuero interno, cuando está en su empresa y se junta con su equipo productivo, su equipo comercial, nadie dice estamos fregados, no hay plata. Lo que dice todo el mundo es esta semana, este mes, este año vamos a crecer y así salen los empresarios adelante. Entonces, un poco lo que te quiero decir en esa primera reflexión, es normal siempre tener una aspiración legítima a que las cosas mejoren. Eso es normal y creo que hasta cierto punto eso impulsa a todos a mejorar, por un lado. Por otro lado, y ahora sí, más allá de las reflexiones filosóficas, en los números duros, yo te puedo hablar en el tema de crédito, la banca pública, que es lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo te puedo decir que desde junio del 2021 a julio del 2023, digamos, que es el último dato que tengo, se han colocado más de 12.800 millones de dólares desde la banca pública inyectados en el subsuelo, en la base de la pirámide microproductiva. Y te puedo decir, y si yo lo digo, estoy dispuesto al escrutinio público, que nunca antes en un periodo similar se ha entregado tal cantidad de recursos desde la banca pública, y agregaría bien colocados, desde Banecuador, desde CFN, desde CONAFIPS, desde el BEDE y desde el BIES. Y hago el desglose rapidito de lo más importante. Desde Banecuador se han entregado 1.100 millones de dólares. 1.100 millones. No es lo que se va a entregar, no es una promesa, no es lo que ya se desembolsó, ya se entregó. 85% para microcréditos, 15% para el segmento productivo, en más de 267.000 operaciones, es decir, que hay más de 267.000 ecuatorianos que recibieron ese microcrédito o crédito productivo. Y dicho sea de paso, 2/3 de esos créditos fueron para mujeres. Aquí el crédito, la línea que tiene, digamos, mayor reconocimiento es el de las oportunidades, que es al 1% de interés anual hasta 30 años. La mayoría de las personas sacaron créditos promedios de $4.500 a plazos de 3, 5 años para poder renovar y sacar más crédito. Entonces, eso ha funcionado muy bien y eso contrasta claramente con lo que pasaba en administraciones de gobiernos anteriores, donde le entregaban 100 millones de dólares a un pana de la gallada y que, dicho sea de paso, luego declaró en default y dejó pues entucada a la banca pública. Hemos roto esa mala práctica de hacer la economía de las finanzas públicas, en este caso desde la banca pública, para empezar a colocar cientos de millones de dólares en cientos de miles de ecuatorianos. De hecho, son más de 6 millones de operaciones que se han realizado con esos 12.000 millones de dólares que se han colocado en estos 2 años y un poquito más. Y también la parte que no termino de entender, Pablo, es cómo habiéndolo hecho también se van tan rápido sin haber terminado el periodo.
pero en todo caso ya es algo que cuando las aguas se calmen y cuando este gobierno haya fenecido, se puede entrar a un análisis de lo que se dijo y de lo que se hizo y de cómo se vieron las cosas. Probablemente la justicia objetiva que da el paso del tiempo pueda ofrecer otro tipo de análisis que hoy por lo menos no se siente. Yo aprecio tu optimismo y es lo que tienes que hacer. Eres el ministro de Economía y tienes que decir las cosas desde la orilla del gobierno. Pero el sentir del otro lado del escenario termina siendo un poco estresante, ya, porque no estamos viviendo los mejores momentos económicos, ni de seguridad, ni de niveles sociales, ni de trabajo. Pero en todo caso es algo que tendrá que pasar en el tiempo. Te la paso y antes que pase, que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel. Felicidades. Te paso a Luisa Delgadillo. Gracias, Ramiro. Pablo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Felicidades también por su aniversario matrimonial. Enhorabuena. Gracias. Óigame, Gracias. yo tengo algunas preguntas y la primera de ellas va relacionada con el tema de en blanco y negro, para no perdernos y de manera clara, es lo que el Estado ecuatoriano está adeudando a la fecha al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque usted señala que se ha hecho un pago o desembolsos importantes, pero ¿cuánto es lo que está todavía pendiente y por qué conceptos? A ver, Luisa, el problema con eso es que hay deudas que tiene el gobierno con la seguridad social, escúcheme bien, por favor, desde el año 2001, es decir, hace 22 años. 22 años. ¿Cuántos gobiernos han pasado en 22 años? Yo ya te perdí la cuenta, o sea, 4, 5, 6, más. Entonces, hay ese tipo de deudas que no están auditadas. Entonces, si la pregunta va con respecto a eso, es de difícil contestación porque han pasado más de 2 décadas y ninguno de esos gobiernos que eran responsables de pagar esas deudas ni siquiera llegaron a un acuerdo. Entonces no existe, más allá de un registro contable, una auditoría en firme sobre esas deudas. Esa sería la primera reflexión para ser súper claro. A mí me interesa siempre ser súper claro en todos los temas, más aún cuando son temas que tienen que ver con números. Lo siguiente tiene que ver con cuántos recursos este gobierno le ha transferido a la seguridad social en estos 2 años y un poquito más. Lo primero que habría que comentar es que gobiernos anteriores no le pasaban nada a la seguridad social, ¿ya? Y quiero ser claro y concreto. En el año 2015, el gobierno de esa época pasó una ley que se llamaba de justicia laboral, entre comillas, lo digo así, y entre otras cosas, eliminó, borró, sacó, puso 0 en la contribución que el gobierno le debe dar a la seguridad social por el 40%. En esa época, ese valor era como $1.200 millones anuales. Entonces el gobierno de esa época decidió dejar de pasarle, no es que pasarle poco, no es que pasarle menos, no es que pasarle tarde, es no darles nada, absolutamente nada. Así fue en el año 2015, así fue en el año 2016, así fue en el año 2017, se acabó ese gobierno, así fue en el año 2018 con el siguiente gobierno, así fue en el año 2019, hasta que hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dijo que eso era una locura y que sí había que transferir plata del gobierno a la seguridad social, ¿ok? Entonces, es recién con esta administración que se empiezan a transferir recursos del gobierno a la seguridad social, que para este año, el año pasado también y el anterior, el 40% que se ha transferido ha equivalido a un poco más de $2.000 millones anuales. Entonces, son varios miles de millones de dólares los que este gobierno ya ha transferido por ese concepto. Pero claro, hay un hueco gigantesco de los recursos que gobiernos anteriores no le transfirieron a la seguridad social, tanto en los últimos años, porque se declararon locos y no pasaron $1, como en las deudas que son de hace 20 años atrás, de múltiples gobiernos que también se declararon locos y no pasaron $1 y solamente acumularon cuentas por pagar. Entonces, la verdad sea dicha, este es el gobierno que ha venido a poner orden y hemos estado saldando deudas de hacia atrás de gobiernos anteriores, a la par
que hemos estado pagando lo que corresponde este año. Por ejemplo, el año pasado, adicional a la contribución del 40% por otro concepto que es devoluciones de IVA, dimos 400 millones de dólares, pero esas devoluciones de IVA no eran del año 2022 ni del año 2021, eran del año 2016, 17, 18, 19, 20. Era plata que el gobierno le diera a la Seguridad Social de 8 años atrás. Y si nos metemos en el tema de los GAT, gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, es la misma historia. Puedo comentarle que desde que me senté en el Ministerio de Economía y Finanzas, julio del 2022, a la fecha, hemos pagado más de 180 millones de dólares de deudas que eran del año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Y a la par, hemos puesto al día, con un gran esfuerzo de orden fiscal, las transferencias que son mes a mes, que pagamos claro, 30 Pablo. Días mes vencido. Bien, puedo interpretar en todo caso que en lo que a usted concierne, el haber tratado de ponerse al día dentro de lo posible, le permite al menos a usted quedarse con su conciencia tranquila, que hizo lo que pudo hacer y lo que estuvo en sus manos hacer. Ahora, estamos de cara a la segunda vuelta electoral y ambos candidatos, tanto la señora González como el señor Noboa, han sido enfáticos en señalar que harán uso de los dineros de la Reserva Internacional. ¿Qué consecuencias o repercusiones puede traer eso a las finanzas del país y hasta dónde se les está permitido el poder hacerlos? Lo primero que hay que decir es que al día de hoy eso es ilegal. Entonces esto es como decir que tú quieres hacer algo, pero que la ley simple y llanamente no lo permite. Específicamente el artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe expresamente que el gobierno se financie con recursos que vengan de la reserva que es controlada por el Banco Central. Entonces lo primero que habría que reflexionar es que cualquiera que diga que va a hacer eso, pues está diciendo que va a hacer algo que hoy es ilegal, para lo cual tendría que cambiar la ley. Y vamos a ver pues si el que gana tiene la capacidad de cambiar una ley. Ya veremos, digamos. Lo segundo, más allá de lo legal, es lo conceptual. Es, oye, ¿y esa plata que quieren agarrar, de quién es? ¿Le pertenece acaso al gobierno de turno? Y la respuesta rápida es que no. Del 100% de los recursos que pueden haber en cualquier momento dado, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones o más, del 100% de esos recursos, en promedio histórico, un 5% le pertenecen al gobierno central y es la plata de la propia cuenta corriente de donde se giran pagos todos los días. ¿Ok? El resto, el 95%, ¿a quién le pertenece? A las juntas parroquiales, municipios y prefecturas, a la seguridad social, a empresas públicas, a los depositantes de la banca privada del sistema financiero, que una parte de sus ahorros, el encaje por ley está metido ahí. Entonces cualquier persona que te diga, es que hay una plata ociosa y yo la quiero coger, tendríamos que recordarle que esa plata no es que está ociosa, esa plata le pertenece a otras personas. Y entonces el día de mañana una junta parroquial, un municipio, una prefectura, por dar un ejemplo, quiere sacar sus propios recursos, hacer un pago con sus propios recursos contra su cuenta y resulta que la plata no está porque se la ha llevado el gobierno de turno. Entonces eso es un error conceptual y aparte es una ilegalidad. Así que por lo menos habrían dos problemas que resolver. El problema del concepto, que hay que entender que la plata que no es tuya no la puedes coger, y lo segundo, el problema de la ilegalidad, tendrían que cambiar la ley. Y luego hay un tercer problema que es de orden del impacto internacional, porque hablaría mal del Ecuador que teniendo un par de años y un poco más de orden fiscal, ahora ven un gobierno, independientemente del signo ideológico, a querer desordenar lo que ha costado tanto esfuerzo trabajar por ordenar. Entonces, insisto, esa plata de las reservas no le pertenece al gobierno de turno en su gran mayoría, le pertenece a la ciudadanía y mal puede hacer alguien en decir que la va a agarrar. Además, tendría que cambiar la ley, lo cual nunca es fácil. Muchas gracias de mi parte, estimado Pablo. Le doy el uso de la palabra a nuestro director, Eduardo Mendoza Paladines. Querido Pablo, hemos preguntado mucho, sé que tenemos poco espacio, pero tengo una inquietud. Una vez más, felicitándote a ti y a tu señora esposa por el aniversario y espero que sea bien compensada con un buen regalo
fino y caro, aunque los padres, los curitas dirían que sea valioso, más no costoso. Pero ok, sí. A ver, lo que tiene que ver, yo lo que te voy a preguntar es con el déficit. Ya tenemos aproximadamente 5.000 millones de déficit. Solo la implicación, ¿qué implicación tiene para un país, para tener un déficit de esta naturaleza? ¿Te perjudica tener este déficit o no te perjudica? ¿O puedes bicicletearlo y seguir operando? Porque no puedes sacar profes. La gente dice, ¿no? Vamos a bajar la burocracia. Los analistas, ¿a quién vas a sacar? A los profesores. Cuando la Corte Constitucional te ordenó pagar sin tener presupuesto profesores, a los policías, a los maestros, o sea, ya. Hay que quitarle los subsidios a los combustibles. Tienes al pueblo en las calles. O sea, es muy difícil. Por eso te estoy preguntando es con el déficit. ¿Qué vas a hacer con el déficit? ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno con los déficits? ¿Y cómo vas a terminar con eso, Pablo Arosemena? Perfecto. Primero, el concepto para la gente que nos está escuchando, el déficit o el superávit es la diferencia entre ingresos y gastos. Si tienes más ingresos que gastos, que es lo que todos queremos en nuestra vida y es lo que ideamos también ideal para el gobierno, es tener un superávit, te sobra plata. El caso contrario es que tienes más gastos que ingresos y por lo tanto te falta plata, tienes un déficit. Ecuador en los últimos casi 20 años solamente ha tenido déficit. Cuando entramos nosotros a manejar las finanzas públicas y poner orden, lo que me pedía todo el mundo es que no cierre mucho el déficit, que no baje el déficit, que abra la mano. Esta era la expresión de todos los días. Abra la mano, gaste más, gaste más, gaste más. Yo siempre decía que el gastar más no es un tema de voluntad, es un tema de tener los recursos para poder hacerlo. Si no tienes recursos, no es el que quieras o no quieras, es el que no puedes hacerlo. Bien, nosotros agarramos un déficit de más de 8.000 millones de dólares, en términos porcentuales 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, pero en términos de plata 8.000 millones de dólares. Esto es como que tú le dices a alguien, oye, me faltan 8.000 dólares. No es que tienes, es que te faltan. O sea, tienes cero y aparte tienes que generar 8.000 para estar tablas, digamos, ¿no? Para estar tablas, porque te faltan 8.000 millones de dólares. En este caso no son 8.000 dólares, sino 8.000 millones de dólares era el déficit cuando arrancó el gobierno. Lo hemos logrado reducir. Estamos proyectando para este año en puntos porcentuales del PIB 2.3, 2.4, 2.5. Eso es un equivalente a unos 2.600, 3.000, 3.200 millones de dólares. No 5.000 millones de dólares como algunos agoreros están diciendo, no solamente porque no es eso lo que está proyectado, sino que no hay fuentes de financiamiento ni caja para poder llegar a esos niveles de déficit. Entonces, quien está diciendo eso no es correcto, pero un nivel de 2.5 del PIB es lo que nosotros tenemos al día de hoy proyectado. Recordemos que las proyecciones se basan en supuestos macroeconómicos que cambian en función de las distintas variables. Por ejemplo, el precio del petróleo, que arrancó bastante mal en todo el año con una caída que le costó al Estado en más de 1.200 millones de dólares, ahora en estas últimas semanas ha tenido un repunte y en el mercado de futuros se ve que va a andar entre 85 y 90 dólares el marcador WTI, que hay que hacerle un descuento de 10, 12 dólares para tener el precio neto que le entra al Ecuador. En todo caso, con respecto al déficit, lo primero que te puedo decir, vamos a entregar un déficit muy reducido, mucho más pequeño de lo que recibimos hace un par de años. Recuerda que el gobierno era de 4 años y en el cuarto año íbamos a generar superávit. Esperemos que quien venga en el año y medio, 2 años que tiene, siga esa misma línea de orden fiscal, que es fácil de enunciar, pero es muy difícil de ejecutar. Pero es lo que nosotros hemos hecho, bajar ese déficit fiscal de más de 8.000 millones de dólares, como te digo, a 3.000, 3.200 cuando cerremos este año, por un lado. Por otro lado está el tema de la deuda, que es el primo hermano del déficit fiscal, el endeudamiento en relación al PIB. Cuando arrancó el gobierno en mayo del 2021, era alrededor del 61,5%. En diciembre de este año, en un par de meses más, lo habremos dejado en el 55%, Eduardo. Es decir, no solamente hemos bajado el déficit, sino que también hemos bajado el nivel de endeudamiento. Y esto es gracias a la exitosa renegociación de la deuda con China que hicimos el año pasado. Y tengo que recordarlo porque la gente se olvida, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos y liberamos el petróleo atado. Y este año el mayor canje de deuda
externa, $1.000 millones menos de deuda externa, y aparte plata para la naturaleza, para la conservación de la reserva hermandad en Galápagos. Les contaba hace un momento que esto ha sido reconocido una vez más hace 3 meses en París y ahora en Santiago de Compostela por todos los ministros de Economía y Finanzas de Latinoamérica, Unión Europea, primeros mandatarios, y también los líderes de la banca multilateral reconocen al Ecuador por haber desarrollado el mayor canje de deuda, lo cual ha permitido bajar el nivel de endeudamiento. Entonces, yo creo que esos son los 2 principales datos de las finanzas públicas. ¿Qué esperamos? Que quienes vengan, independientemente del signo ideológico, tengan la ideología del sentido común, porque al final del día equilibrar el presupuesto no es algo de derecha ni de izquierda, o sea, no es ideológico, es algo lógico. 1 más 1 es 2, no importa si eres comunista o eres neoliberal. Pensamos que lo mismo debería pasar con las finanzas públicas, buscar un equilibrio en las finanzas públicas, buscar bajar el déficit, debería ser algo sensato. Los países que han logrado divorciar la ideología de la economía son los que les va mejor. Un ejemplo cercano es Perú, que por más del despelote político que ha tenido en los últimos años, la economía la ha logrado mantener aislada. Es importante que el Ecuador, más aún estando dolarizados, Eduardo, mantengamos la economía aislada de la politiquería. Perfecto, Pablo. Te agradezco la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros, de contestar como siempre todo. Hay cosas que se preguntan que no son tan cómodas, pero tú siempre contestas con claridad y muy didáctico. Te mando un abrazo, seguiremos conversando, todavía queda mucho tiempo para seguirles preguntando a los ecuatorianos y expresándoles cómo son las cosas y cuál es la realidad, no lo que te dicen, sino lo que es. Te mando un abrazo, Pablito Arosemena, ministro de Finanzas del Ecuador. Muy bien, ahí está. Gracias.